Libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Hoy daremos por terminado este sermón acerca de la guía del Espíritu Santo para saber y entender la voluntad de Dios. Y dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a pedir la ayuda nuevamente a nuestro Dios. Señor Dios y Padre, queremos ahora nuevamente pedir tu ayuda para que podamos prestar atención como debemos hacerlo. La disposición de escuchar tu palabra, porque es palabra tuya, y poder ser así transformados en nuestra mente. Señor, queremos conocer y entender tu buena voluntad, lo que a ti te agrada y lo que es perfecto, y así poder hacerlo. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude y aplique tu palabra a nuestras conciencias y nuestros corazones. Por la gracia de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Qué tenemos que tener en cuenta, hermanos, para que en el día a día podamos recibir la guía que el Espíritu Santo quiere darnos y necesitamos tanto para hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo nos guía Él en nuestro día a día? Hemos llegado a este versículo que es esencial, de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, y este es uno de los pasajes fundamentales que nos puede ayudar a entender esta cuestión y dar respuesta a conocer y comprobar la buena voluntad de Dios. Esta cuestión es esencial y no sé si han podido entender lo importante de este asunto, de este pasaje, y tampoco sé si yo he sido capaz de poderlo transmitir. Lo importante y esencial que es esta cuestión. En esto consiste gran parte de la santificación del creyente, a la cual hemos sido llamados por la obra de la redención del Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros hacer la obra de Dios? Pues haciendo su voluntad en nuestra vida cada día. Esta es la obra que Dios hace en este mundo a través de hombres y de mujeres que conocen y entienden la voluntad de Dios. Es así como se hace la obra de Dios en la iglesia, cuando cada uno puede comprobar cuál es la voluntad de Dios para hacerla. Y hay mucho en juego. Es así como se hace la obra de Dios en este mundo. Así dice el pasaje que acabamos de leer en Romanos capítulo 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Habíamos dicho la semana pasada que para saber esto, primero lo negativo, no conformarse. No conformarse a las ideas de este mundo, de este siglo, de la sociedad en la cual estamos viviendo. Después viene transformaos por medio de la renovación de la mente. Primero lo negativo, luego alimentar lo positivo. Entonces nosotros haremos y pasará eso que dice aquí, para que así comprobéis la buena voluntad de Dios. Esta es la forma de conocer la voluntad de Dios. Esta es la forma de entenderla, de comprobar, de hacer la voluntad de Dios. No nos conformamos a este siglo, sino que tratamos con esa manera particular nuestra de pensar, de ver las cosas como las vemos y hacerlas como siempre las hemos hecho. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas,
de ver la vida, de ver el mundo y hacer las cosas, dejar de hacer las cosas como siempre las hemos hecho. Exponernos a la predicación de la palabra de Dios, exponernos a los medios que Dios ha puesto a nuestro alcance. Y así somos transformados. No es que nosotros nos transformemos a nosotros mismos, sino que somos transformados. ¿Cómo? Yendo a la fuente donde se opera esta transformación. Entonces viene el resultado, que nosotros podemos comprobar la buena voluntad de Dios. ¿Cómo averiguamos la voluntad de Dios en nuestra vida? Porque muchos quieren hacer la voluntad de Dios, pero ¿cómo comprobamos la buena voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cómo viene concretamente a nuestra mente y qué debemos esperar que ocurra? ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo a hacer la voluntad de Dios? Comprobar, dice el texto. Qué palabra más interesante. Comprobar. Hay varias escrituras donde se utiliza el mismo término con el mismo significado. Y vayamos a Lucas 12:56. Ahí el Señor les estaba confrontando a los ancianos, a los fariseos, a los saduceos que se juntaban para ver si le podían pillar en alguna a Jesús para poder acusarle. Y ahí en ese texto dice el Señor Jesucristo: hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Distinguir. Un término que es muy parecido al que vamos a leer ahora en Romanos 1:28. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquellos que no tienen en cuenta a Dios, que no aprueban a Dios. Otra palabra, otro término. Distinguir, aprobar, comprobar. Dice que el Señor los entrega a una mente reprobada. Ese es uno de los juicios temporales de Dios. Soltar a esa persona para que haga pues todo lo que nos dice ahí en ese capítulo 1. Otro texto, otra palabra. 1 Corintios 11:28. Allí estaba hablando sobre las directrices, Pablo, acerca de la cena del Señor, cómo nos tenemos que acercar a la mesa del Señor. Y dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese. Distinguir, interpretar, aprobar, examinar, evaluar, son términos que tienen que ver, que significan lo mismo. Y es a través de este proceso de evaluar, de distinguir, de aprobar, es que conocemos la voluntad de Dios para nosotros. Miren cómo es un ejercicio de la mente. Es un ejercicio de nuestro entendimiento puesto a trabajar. Distinguir eso, evaluar, aprobar algo, para llegar a esto, a comprobar lo que es bueno, a comprobar que eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Es ese ejercicio de la mente que uno aprueba algo después de distinguir, de examinar con cuidado, de aprobar, de evaluar, y luego compruebas que esto es lo mejor. Eso es lo bueno. ¿Qué elementos juegan ahí también? Para poder distinguir y evaluar, para luego poder aprobar eso y comprobar que eso es bueno. ¿Cómo es Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué hace Dios? Los principios bíblicos que se aplican a esto. Y yo evalúo eso. ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué es lo que quiere Dios? La transformación que necesitamos, hermanos y amigos, es a través de la palabra de Dios que da lugar a la renovación de nuestra mente, y es con estos elementos. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué enseña Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué? Y juega con esos elementos. Vamos a mirar un ejemplo en la Biblia, en un suceso de la vida de Jacob.
¿Y cómo se llevó a cabo la transformación en él a través de este esquema que estamos considerando? Vayamos a Génesis capítulo 31, versículo 3. Si el Señor lo permite, voy a intentar que este mensaje sea muy aplicativo para nosotros. Como ha dicho Rodrigo, primero hay una introducción, luego el tema y luego la aplicación. Esto va a ser un poquito introducción y va a ser tema y aplicación en este mensaje. Génesis 31, 3. Perdón que yo estoy en eso. Dice la Escritura, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. ¿Cuál era la voluntad clara para Jacob de parte de Dios en esta Escritura? Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela. Lo que Dios le había dicho es que volviera a su tierra. Fíjense que luego un poco más adelante, ya lo hemos leído seguramente Génesis, salió de Labán, su suegro, de una forma peculiar en que él estaba haciendo las cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para Jacob? Que vuelva a su tierra, a la tierra que Dios prometió a sus padres. Pero ¿cómo hacer eso? ¿Cómo llevarlo a cabo? Porque ahí estaba su hermano Esaú, que quería matarlo. ¿Cómo lleva Jacob esto a cabo? Entonces Jacob se levanta y se dispone para regresar a la tierra que Dios juró a sus padres y a encontrarse con su hermano. Y miren en el siguiente capítulo, en el 32:7, nos dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Para los que no sepan mucho de este tema, este Esaú, el hermano de Jacob, es de quien él huyó hace 20 años. Miren el 31:41, 20 años que Jacob había salido de la presencia de su padre Isaac y su madre y de su hermano Esaú. Porque con engaños Jacob le arrebató su primogenitura a su hermano y él tiene esta barrera ahora delante. Y el Señor le está diciendo que vuelva otra vez a su tierra, pero ahí está Esaú. ¿Cómo hace él esto? ¿Cómo lo lleva a cabo? Su hermano Esaú juró matarlo. Por eso Jacob huyó de él y se refugió en la casa de Labán. ¿Cómo hace esto Jacob? Así que teniendo esta amenaza delante, comienza a dividir, como hemos leído, el campamento por 2 grupos diferentes. Por si acaso Esaú mata a un grupo, por lo menos que se salve otro grupo. Y empieza a mandar siervos con regalos para su hermano, con muchos regalos, porque quizás con esos presentes pueda aplacar la ira de Esaú. Miren en Génesis 32, vamos a leerlo del 13 al 21. Y dice, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras, fíjese un presente, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti, entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, y quizás le seré acepto. Miren cómo él estaba haciendo. ¿Cómo estaba haciendo Jacob? Conforme a sus razonamientos.
para escapar de esa amenaza que tenía delante, conforme a sus ideas, influenciado por sus temores, pensando que eso era lo mejor. Esa era la idea que él tenía de cómo resolver ese conflicto que él tenía. Hasta que llegó la noche de Peniel. Hasta que llegó la noche de Peniel. Allí se apareció aquel varón que empezó a luchar con Jacob. Esa lucha de ese varón con Jacob se transformó en una lucha de Jacob en oración con él. Así que en esa noche hubo un avance en la madurez espiritual de Jacob. Y esa lucha en oración le dotó de los elementos para discernir lo que él tenía que hacer bajo la voluntad de Dios. Él entendió que lo primero, en esa noche, con esa lucha con ese varón, él entendió que primeramente era su relación con Dios en su vida. No cómo iba a ver cómo se arreglaba con su hermano Esaú. Lo principal era que confiara en Dios cualquiera que fuese sus circunstancias. Eso es lo que aprendió esa noche Jacob. Fue un paso importante en su madurez espiritual. Él entendió que no tenía que estar planeando conforme a este siglo, como había hecho toda su vida. ¿Sabe cómo había hecho Jacob toda su vida? Suplantando, engañando, con argucias. Esa había sido la vida de Jacob, siempre. Ya no más sería Jacob el suplantador, sino Israel el que lucha con Dios. Ahora Jacob, eres un nuevo hombre. Ya no eres el que suplanta, el que anda con sus argucias, con sus engaños. Dios en esa noche le cambió el nombre. Ahora eres Israel, el que lucha con Dios, y con Dios obtiene todo lo que necesita. Qué gran transformación en esa noche para Jacob. Ahora podía confiar en Dios. Ahora podía poner desde esa confianza, poner a los suyos en las manos de Dios. La noche antes, ¿cómo era su forma de proceder? Tú vete por aquí, tú por allí, y tú lleva esto, y tú dile a mi hermano esto. Conforme a sus razonamientos, llevado por sus ideas, como siempre había hecho. Llegó a la conclusión de que no podía seguir con esos pecados escondiéndose más de su hermano. Debía arreglar con su hermano, no podía estar más esquivando a Esaú. 20 años huyendo de su hermano, sin tratar eso. 20 años. Ahora tenía que ir con su hermano y arreglar las cosas, porque así es como es Dios. Y eso es lo que quiere Dios. Va Jacob y se humilla para encontrarse con su hermano. Miren en el capítulo 33, versículo 1 de Génesis. Dice, alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos. Antes, unos días antes, él pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que él puso delante los suyos, delante de él. Pero ahora le vemos pasando él delante de los suyos a encontrarse con su hermano. Él pasó adelante, él asumió las responsabilidades como debe ser, como padre de familia. Él tenía que estar ahí delante, no como había hecho anteriormente, que puso a las siervas, a sus hijos, a los criados primero y él detrás, escondido. Y él pasó, en versículo 3 del capítulo 33, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. ¿Qué estaba intentando transmitir Jacob a su hermano Esaú? ¿Qué estaba intentando transmitir? En aquel tiempo y en aquel lugar, el inclinarse delante de otra persona era una señal de humillación, de respeto, de considerar la posición de la otra persona, de tenerla en alta distinción. Y fíjense que Jacob se inclina y se levanta y sigue andando al encuentro de Esaú y se inclina de nuevo y vuelve a levantarse y sigue andando al encuentro de Esaú y se inclina nuevamente y así 7 veces.
hasta que llega su hermano. Lo que Jacob le está diciendo sin palabras a su hermano es que siente mucho lo que ha ocurrido entre ellos dos. Que reconoce el mal que le ha hecho y está penado por la división entre ellos durante estos 20 años. Le está pidiendo que le perdone, que perdone el mal que le ha hecho durante todos estos años. Le está diciendo sin palabras que está arrepentido. ¿Le dijo Dios que tenía que inclinarse? No. No lo vemos en las Escrituras. Dios no le dijo a Jacob, te tienes que inclinar delante de tu hermano. No. No vemos en las Escrituras que Dios mandara a Jacob a hacer esto, sino que eso es lo que Jacob aprobó y vio que era bueno. Esa era la buena voluntad de Dios. En esa noche los cabos sueltos empezaron a atarse. ¿Ven cómo llegó a un proceso de entendimiento Jacob? En la comunión con Dios, tratando con Dios, en oración. Él llegaría a esta conclusión, yo no puedo seguir así. Tengo que humillarme e ir a mi hermano y pedirle perdón. No puedo seguir así. Eran cosas que él conocía, pero antes estaban mezcladas con sus ideas y razonamientos erróneos y esa forma de pensar era lo que prevalecía en él. Aunque antes él pensaba, mira la jugarreta que le he hecho a mi hermano, le arrebaté la primogenitura. ¿Cómo engañé a mi padre haciéndome pasar por Esaú? Eso eran sus razonamientos antes. ¿Cómo hice que participara mi madre? Soy un crack. Pero miren cómo él comprobó. ¿Cómo lo comprobó? ¿Con una revelación? ¿Con una visión que tuvo especial? No, con una relación con Dios, en la intimidad, en la comunión. Tratando con Dios fue transformado en su entendimiento. Claramente llegó a la conclusión de que eso era lo bueno, lo que era agradable, lo que era perfecto delante de Dios, que era que se arreglara con su hermano. Que no fuese más Jacob el engañador, sino Israel el que lucha con Dios. Ahora dependía de Dios. Considera en tu propia experiencia, cómo orando en el tiempo de oración. Estás orando por algo concreto que no sabes cómo hacer y de repente estás orando y viene esto a tu mente y tú y apuntas eso que te viene a tu mente en la oración. Piensa cuando has entendido lo que tienes que hacer. ¿Cómo te metiste ahí? Así, como le pasó a Jacob. El Señor quizás usó una predicación. No sabías cuál era tu participación en todo eso, o qué tenías que hacer, si mantenerte al margen, o qué tenías que hacer. Y de repente lo viste todo claro. Una predicación, una palabra. Algo vino a tu mente, que tú aprobaste que eso era lo bueno, que eso era lo recto, lo perfecto, lo agradable a Dios. Lo que tenías que hacer, ¿cuál era tu lugar en eso? O cuando nosotros, los ministros, o nosotros, los hermanos que tenemos una responsabilidad, cuando estamos formando un sermón, tomando ideas y a veces nos quedamos bloqueados, no sabemos, todo es como, no hay manera, no. Y clamamos al Señor en oración. Y mientras estás orando empieza a caerse ese velo y ves más claramente y empiezas a escribir esas ideas y ya vas formando el sermón. Y los conceptos y las ideas que tú quieres transmitir. Esos conceptos en tu mente. Y vas aprobando que eso es por ahí, es lo que yo quiero. Es por ahí. Cómo el Espíritu Santo pone en nuestra mente a meditar, a razonar, a aprobar lo que es bueno. Porque Él nos hizo así. Él nos dotó de esa manera. Qué importante es la guía del Espíritu Santo. Qué importante es. Ahora, hermanos, ¿cómo hemos de tomarnos nosotros la voluntad de Dios? Esto es, ¿qué es lo que estamos buscando cuando decimos la voluntad de Dios? Yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿A qué nos referimos? Pues primeramente tenemos que entender esto. Hay una voluntad decretiva de Dios. Hay una voluntad que es la voluntad preceptiva
y la voluntad agradable a Él. Y esto es muy importante que lo entendamos para poder buscar la voluntad de Dios. La voluntad decretiva de Dios. ¿A qué nos referimos cuando decimos la voluntad decretiva de Dios? Pues aquella que tiene que ver con las cosas ocultas, las cosas secretas de Dios que no ha querido revelarnos. Eso es la voluntad decretiva. Son los consejos de la Trinidad en la eternidad. Como está escrito en Deuteronomio 29:29, dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas secretas y hay cosas reveladas. Las cosas secretas son de Dios y las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, para que las llevemos a cabo, para que las conozcamos, las entendamos y podamos hacerlas. La voluntad decretiva son las cosas secretas de Dios que no ha revelado acerca de Él, ni de nosotros mismos, ni del mundo, ni de sus obras. El Espíritu Santo, hermanos, no nos va a guiar nunca a que nosotros sepamos cuál es la voluntad decretiva de Dios. Nunca. Porque Él no ha querido revelárnoslo en las Sagradas Escrituras. Y lo que usa el Espíritu Santo para revelarnos quién es Dios y quiénes somos nosotros y la voluntad de Dios son las Escrituras. No hay otra forma. No hay una revelación sobrenatural o especial para ti concretamente. No la hay. El Espíritu Santo usa lo que Dios nos ha revelado en las Sagradas Escrituras. Así que nunca te va a guiar a que tú sepas algo de la voluntad decretiva de Dios, porque eso es secreto de Dios, eso es la mente de Dios. Ahí no podemos entrar nosotros. Pero sí el Espíritu Santo nos conduce a lo que sí Dios nos ha concedido y ha querido revelarnos. Como dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Porque lo que Él ha decretado y está fuera de la Biblia no nos pertenece. Y no tenemos que estar buscando acerca de eso, porque son los secretos de Dios. No es asunto nuestro saber qué va a pasar mañana, por ejemplo. Tú tienes la responsabilidad como persona, como ser humano, de que, bueno, si estás trabajando, que mañana lunes te tienes que levantar a tal horario y te tienes que preparar y vas a ir a tu puesto de trabajo. Pero aún así tú no sabes si vas a poder, pero tu responsabilidad es prepararte. Tú no sabes qué te va a ocurrir dentro de un mes. Yo no sé qué será dentro de un año de mí, de mi familia. Yo no sé qué va a ser de la iglesia dentro de 3 años. No lo sé. El Señor sí lo sabe. Él ya ha decretado todas las cosas. Incluso antes de que existiera la iglesia. Antes de que nosotros estuviéramos en este mundo. Dios ya ha decretado todas las cosas. Él sí las conoce, pero nosotros no. Son cosas secretas de Dios. No podemos pretender entrar en la mente de Dios para saber lo que está en secreto. Hay algunos creyentes que pretenden conocer los secretos de Dios. Algunos predicadores que previenen el futuro. Dios te va a dar esto. Y Dios va a hacer esto contigo. Te va a ocurrir esto, otro. Hoy va a ser un año de superabundancia espiritual y de bendiciones. Varón de Dios, este año va a ser un año de prosperidad para ti y para toda tu familia. Lo hemos oído. En muchas ocasiones, tristemente lo hemos oído. Esta gente pretende tener un acceso directo a la mente del Señor y saber los secretos de Dios. Es como si ellos entraran en las cámaras secretas de Dios y te aseguran saber lo que Dios tiene en su mente para ti. No te dicen, miren hermanos, si Dios quiere, pueden ser prosperados. Si ustedes son fieles, si predican todo el consejo de Dios y tienen reverencia y temor delante de Él, en la adoración,
y se conducen decentemente y con temor delante de Él, Dios, si Él quiere, los puede prosperar espiritualmente. ¿No te dicen así? Esas personas sin Biblia te aseguran que tienen revelaciones de Dios. Cuando alguien venga y te diga algo así, hermano y amigo, ten cuidado con esos creyentes, pues se lo están inventando y condicionan a los oyentes porque se vuelven dependientes de ellos, así como aquellos que consultan a los adivinos del mundo. Se hacen dependientes de esos adivinos y tienen que ir a que les lea la mano y echarle las cartas. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Ya? Se vuelven dependientes. Hermanos, las revelaciones fueron con los apóstoles y se acabó. Se acabó. Ya no tenemos más revelaciones como las que tuvieron los profetas y los apóstoles. Tenemos los 66 libros de la Biblia. Y eso es todo lo que necesitamos para conocer la voluntad de Dios. No necesitamos más revelaciones, está todo aquí. Cuando estos hombres y mujeres aseguran tener acceso directo a la mente de Dios, están teniendo en poco la revelación total que Dios ha querido darnos a través de la Biblia. No están satisfechos, quieren algo más. No les basta lo que Dios ha dicho y lo que Dios no ha dicho, sino que ellos quieren saber más. Quizás algunos tengan buenas intenciones y quieran animarte, pero cuando les oyes, la verdad te preguntas, ¿de dónde ha sacado este hombre esto? ¿De dónde? Bueno, pues eso es la voluntad decretiva de Dios. Ahí nosotros no tenemos acceso, porque es el secreto de Dios, es la mente de Dios. Después está la voluntad preceptiva de Dios. Esto es muy importante, lo he dicho al principio, porque así sí vamos a poder saber qué tenemos que buscar en la voluntad de Dios. Está la voluntad preceptiva de Dios. Esto tiene que ver con los preceptos, los mandamientos, los principios que tenemos en las Escrituras. Lo que Dios claramente nos manda, lo que Dios quiere que sepamos, lo que Dios nos ha revelado para nosotros. La voluntad preceptiva de Dios. Por ejemplo, como los 10 mandamientos. Por ejemplo, voluntad preceptiva de Dios. Miren cómo en el huerto Dios le dio a Adán mandamientos claros. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Voluntad preceptiva de Dios. Mandamientos claros de lo que Dios quiere y quiere que el hombre haga y sepa. Por medio de esa acción preceptiva de ponerlo a trabajar al hombre y no comer del árbol de la vida, Dios le estaba revelando al hombre su voluntad, lo que Dios quiere. Estos son los preceptos, directrices, principios y mandamientos para todos los ámbitos de nuestra vida, desde Génesis a Apocalipsis. Por ejemplo, cómo comer, cómo hemos de vestirnos, cómo comportarnos los unos con los otros, cómo educar a nuestros hijos, cómo es la adoración a Dios, la adoración que Él pide, que demanda de nosotros, de su pueblo, cómo vivir en el matrimonio, qué lugar ocupa el hombre, qué lugar ocupa la mujer. Todo eso es la voluntad preceptiva de Dios. Todos estos son los preceptos que hay y muchos más para todos los ámbitos de nuestra vida. Esta es la voluntad revelada de Dios para nosotros, lo que Él quiere que sepamos y que llevamos a cabo. Y además está también la voluntad agradable a Dios. Y permítame, lo voy a explicar un poco, porque pueden pensar, además hay algo más, o sea, la voluntad decretiva, la voluntad preceptiva y la voluntad agradable de Dios. Vale, esto no es algo aparte, ¿vale? Esto entra dentro de la voluntad preceptiva de Dios, pero lo voy a explicar. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Vayan allí un momento.
Colosenses 1, versículo 10, dice, para que andéis... Perdón un momento. Perdón, desde el 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. En el contexto, que es el versículo 9, Pablo estaba pidiendo aquí que esta iglesia fuese llena de todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que pudiéramos comprobar, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Este agradarle en todo no es distinto a los preceptos, pero es la aplicación concreta de los preceptos. Cuando estos preceptos no se aplican en el último punto a ciertas cosas de nuestra vida. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que a veces estos preceptos que hallamos en la palabra de Dios, que es la voluntad revelada para nosotros, no definen claramente en toda su totalidad lo que nosotros tenemos que hacer. No lo definen. No está recogido del todo lo que tengo que hacer en esta voluntad preceptiva. Entonces tengo que averiguar a partir de aquí qué es agradable a Dios. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos prácticos para que lo podamos tener en nuestra mente para poder aplicarlo. Quiero ir de viaje, pero no sé si debo ir de viaje. ¿Me dice los mandamientos de Dios claramente que yo tengo que ir de viaje, sí o no? No, no me lo dice. ¿Qué tengo entonces que hacer? Porque en la voluntad preceptiva de Dios no me dice claramente si he de viajar o no. Entonces tengo que aprobar, distinguir, evaluar en mi mente. ¿Debo viajar a pesar de las circunstancias en las cuales estoy viviendo ahora mismo por este tema? ¿Es apropiado viajar ahora? ¿Verdaderamente tengo que viajar? ¿Tengo necesidad de viajar ahora? ¿Un viaje en estas condiciones? Yo tengo que buscar agradar al Señor. ¿Qué es lo mejor? Entonces entra el proceso en mi mente, es un ejercicio en mi mente, evaluando las cosas, distinguiendo, aprobando lo que es bueno. No solamente para mí, si tengo familia, para mí y para mi familia. Estoy pensando comprarme un coche. ¿Hay mandamientos claros en la palabra de Dios revelada que me diga claramente que puedo o no comprarme un coche? No, no lo hay. Más bien por un proceso en mi mente de valorar, ¿será agradable a Dios comprar un coche ahora? ¿Lo están entendiendo? ¿Será apropiado? ¿Será agradable al Señor? Puedes decir, sí, es agradable al Señor, pero claro, es porque tú quieres comprarte ese coche. Porque te gusta mucho. Pues un coche muy bueno y nuevo y una buena cilindrada. ¿Pero realmente necesito un nuevo coche? ¿Me lo puedo permitir? En el proceso en la mente, evaluando, distinguiendo. Esa letra del coche que tengo que pagar mensualmente no me impide que siga sosteniendo a la iglesia con parte de mi salario. ¿Cómo afecta esta compra a la economía de mi familia? Porque es un capricho mío, quizás no sea una necesidad, porque yo quiero ese coche, porque he pasado por el concesionario muchas veces y qué bonito es ese coche, es que incluso el color no hace falta, ese mismo lo compro. ¿Afecta esto a la economía familiar? Porque si hay preceptos claros acerca de mi responsabilidad como padre de familia de proveer a los míos para sus necesidades, ahí sí que hay preceptos claros de parte de la voluntad de Dios. De que yo tengo que ser mayordomo y tengo que suplir las necesidades de mi familia, sus necesidades básicas.
Si por querer satisfacer mi deseo de tener un coche nuevo pongo en aprietos a mi familia y en escasez. Y ahí empiezo a evaluar. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Pero conforme a lo que conozco de Dios, a lo que Dios me ha revelado en las Escrituras, es que yo puedo evaluar qué es agradable a Dios. Cuando la voluntad preceptiva no me arroja toda la luz que yo necesito para algo concreto, no me dice sí o no, pero me tengo que... ¿Qué es lo que dice Dios? Tengo que cambiarme de casa. No hay preceptos que me digan que sí me puedo mudar o no debo hacerlo. Pero he de preguntarme, ¿es agradable a Dios que me mude a otra zona o a otra ciudad que quizás sea más lejos de la iglesia? ¿Esa decisión va a afectar que yo pueda reunirme con mis hermanos para adorar a Dios el domingo? Porque hay mandamientos claros de guardar el día del Señor y congregarme con mis hermanos. Hay una voluntad revelada de parte de Dios, unos mandamientos preceptivos. ¿O con quién me tengo que casar? Ese es el tema de muchas jóvenes o personas que no se han casado. ¿Con quién me tengo que casar? ¿Me lo dicen los preceptos? Bueno, me pueden dar una idea general, pero no me dicen concretamente con quién me tengo que casar. Si con Julia o con Isabel. No lo sé. Los mandamientos de Dios, la voluntad revelada de Dios, no me dice si con Julia o con Isabel. Pero sí me da una idea general. Entonces tengo que buscar lo que es agradable a Dios a través de los principios que hay en la palabra de Dios. Ahí es donde voy a poder consultar y comprobar qué es agradable a Dios, porque no lo sé. Es que Dios no me dice concretamente si Isabel o Julia. Yo tengo que valorar ciertas cosas. ¿Con quién me debo de casar? Y me dirijo a lo que Dios ha dicho al respecto. ¿Qué dice Dios acerca de con quién me tengo que casar? 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Aquí es un principio bíblico. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ah, pues mira, ya me está guiando el Señor. Tengo que casarme con tal que sea en el Señor. Esto es, con otro creyente. No me puedo casar con alguien que es un incrédulo. Y está señalado, aquí me está señalando el ámbito. No me dice si con Julia o con Isabel, pero me está señalando el ámbito. Me señala el campo que debo buscar que sea creyente. Pero el precepto no me dice con quién, pero me está dando principios bíblicos para que yo evalúe, para que yo distinga. Tendrás que ver qué es agradable al Señor, tendrás que aprobar, examinar, pensar, distinguir. Ya entra este ejercicio de la mente en base a lo que Dios quiere, lo que Dios enseña. ¿Qué debe de buscar una joven cristiana en un hombre? Pues ¿qué carácter tiene que tener un hombre para que sea tu esposo? ¿Que sea fuerte? ¿Que sea guapo? ¿Que tenga dinero? No, eso no. ¿Qué debe valorar un joven en una mujer que va a ser quizás tu esposa? ¿Su belleza? No. Bueno, es importante también para ellas, pero no, porque dentro de 40 años, porque eso no es duradero, todos vamos a cambiar. ¿La belleza? No. Tendrás que valorar. ¿Qué dicen sus padres de ella? ¿Es obediente a sus padres? ¿Es obediente a su pastor? ¿Tiene pudor? ¿Ama al Señor? ¿Sirve de todo corazón a los hermanos? ¿Tiene buen testimonio?
Eso es lo que tú tienes que evaluar y distinguir. El Señor no te dice si con Julia o con Isabel, pero te está diciendo que tienes que valorar en una mujer cristiana. No podemos hacer como Eliezer, siervo de Abraham, cuando Abraham le envió a buscar esposa para Isaac. Miren lo que hizo en Génesis 24:14, yo se lo leo. Claro, se encontró con una misión, una empresa, tenía que ir a una región extranjera en busca de alguien para traerla a Isaac para que se casara. Y el siervo dice, está orando a Jehová, al Señor, y dice, sea pues que la doncella a quien yo diere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe y también daré a beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Toma. Eso ocurrió una vez, pero nosotros no podemos hacer esto así. Nosotros no podemos orar de esta manera. O sea, yo no puedo dirigirme a Dios, estoy buscando a esposa y en oración y decir, bueno, Señor, la mujer que vaya vestida con un vestido azul y que tenga tal corte de pelo y su calzado lleve sandalias de cuero marrón, y yo le pregunte, ¿quieres ser mi esposa? Y ella me diga, sí quiero ser tu esposa, esa será mi mujer. Esa es la mujer que me has dado. No podemos orar así. No podemos buscar la voluntad del Señor de esa manera y pensar que eso es agradable al Señor. No podemos. Hay unos principios bíblicos. Yo sé quién ha hecho esto, ¿eh? No podemos hacerlo así. Eso fue una vez solamente ese siervo, o cuando Gedeón puso 2 vellones de lana y uno salió mojado y el otro. Son cosas que el Señor hablaba y las revelaba de esa manera. Pero eso fue en la antigüedad. Nosotros tenemos toda la revelación del Señor ahora mismo. No tenemos que estar haciendo esas cosas. No podemos orar de esa manera. Hay preceptos claros en las Escrituras. Tenemos que tener en cuenta otros elementos. No eso. ¿Qué es agradable a Dios? Fíjense en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahí ya me está también otro ámbito que me está llevando el Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Eso no va a durar. No va a durar. Dice la Escritura, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. No se puede, no se sostiene. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para salir de la iglesia donde nos congregamos? Tenemos que hacernos algunas preguntas basadas en los preceptos de Dios. Primero, ¿hay razones bíblicas para tomar una decisión así? ¿Para que yo abandone la iglesia donde me congrego? ¿Hay razones bíblicas para tomar una decisión así? Esto es, ¿se justifica salir de una iglesia? Porque está aquí, ahí están los principios. Si no se predica la sana doctrina, si no se ejercita la disciplina, si no se trata con el pecado, si hay desorden en la adoración. Si es así, está justificado que salgas de la iglesia con tal que lo hagas todo decentemente y con orden. Eso es lo que los principios que hallamos en la palabra de Dios. Por el bien tuyo, tu bien de tu alma y por el bien de tu familia. Tengo que salir de la iglesia donde me congrego. Bien, pero ¿con qué criterios busco otra iglesia? ¿Porque a mí me gusta esa iglesia porque me siento muy bien? ¿Porque me han recibido con los brazos abiertos y es que me siento tan bien? ¿O porque hay más gente? ¿Porque hay más movimiento? ¿Porque hay más jóvenes? Y si soy soltero, pues bueno, tengo a lo mejor más oportunidades. ¿Es bajo esos criterios que tengo que buscar yo esa iglesia? ¿Una iglesia donde me pueda congregar? No, no. ¿Qué es lo que dice Cristo de una iglesia? ¿Qué tengo que tener en cuenta para tomar una decisión que sea agradable a Dios? Porque los preceptos no te dicen claramente qué iglesia tienes que escoger. Te ponen nuevamente en el ámbito, pero no te dicen exactamente si tienes que coger la iglesia bautista
evangélica y la Iglesia Evangélica de la Gracia. No te lo dice. Pero sí, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de decidir qué iglesia a la que tengo que asistir? Y estas son las cosas que tienes que evaluar, distinguir, meditar. ¿Se predica la palabra de Dios en esa iglesia? ¿Se predica en esa iglesia todo el consejo de Dios y se aplica el mensaje a los oyentes? ¿Se predica en esa iglesia ahí del infierno? ¿Se predica de la ira de Dios? ¿Se predica en esa iglesia de la predestinación y de la elección de Dios? La elección incondicional. Porque son temas que están en la Biblia. Y no los podemos omitir. Porque es todo el consejo de Dios. La adoración. Es algo que hay que evaluar también a la hora de tomar la decisión. ¿Es esa adoración como Dios pide y a Él le agrada? ¿Se están corrigiendo los pecados? ¿Se están tratando los desvíos en esa congregación? Cristo quiere que se guarden todos sus mandamientos. ¿Se están guardando sus mandamientos? ¿Se está buscando esto por parte de los miembros? El guardar los mandamientos. Estos son criterios que, basados en sus preceptos, podemos considerar para elegir a qué iglesia asistir. Estos son ejemplos prácticos para que podamos nosotros entender qué tiene que ver eso que estamos viendo, lo que le es agradable a Dios. Y para acabar ya, no siempre cuando hablamos de la voluntad de Dios, hermanos y amigos, no siempre tenemos que elegir entre algo que es bueno y algo que es malo. No siempre es así. Puede ser que tengamos que elegir entre dos cosas buenas, porque las dos son buenas. Tengo que escoger, por ejemplo, tengo que escoger dónde trabajar. ¿Dónde trabajo? Me ofrecieron un trabajo aquí y otro allí. Los dos son buenos. Los dos son buenos. ¿Cuál es el trabajo que más le agrada a Dios? ¿Cuál es el trabajo que Cristo quiere para mí? Los dos son buenos. Los preceptos no te ayudan del todo a llegar al último punto. El mandamiento preceptivo de Dios es que trabaje. Todo aquel que no quiera trabajar, que no coma. O sea, hay unos principios bíblicos que me están enseñando que tengo que trabajar. Pero no me dice qué trabajo elegir. Entre los dos son buenos. No me da toda la claridad el precepto. ¿Qué trabajo elijo? Vale, me tengo que preguntar, ¿por qué soy movido? ¿Por qué soy movido? ¿Por la codicia? ¿Porque en ese trabajo gano más que en el otro trabajo? Porque hay preceptos que me advierten que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Hay preceptos claros, hay principios. Entonces yo tengo que evaluar eso. ¿Por qué soy movido? Me está advirtiendo la palabra de Dios. Ten cuidado, porque los que quieren enriquecerse, la codicia, caen en tentación y lazo. Tengo que evaluar qué trabajo elijo. ¿Cuál es el trabajo agradable a Dios? Y ponemos a ejercitar nuestra mente. Porque ¿cómo piensa el mundo? ¿Qué trabajo elegiría el mundo? El que más ganas, ¿no? El que más ganas, el que más dinero te da. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, con la mente de Cristo. ¿Qué trabajo me permite cuidar más mi alma? Tengo que evaluar. Los dos son buenos, pero ¿qué trabajo me permite cuidar más de mi alma? ¿Qué trabajo me permite cumplir con mis responsabilidades con la familia? ¿Qué trabajo me facilita mejor esto? Con mis responsabilidades como padre, como esposo, como creyente. Porque tengo que buscar el bien de los míos.
Y el bien de los míos no es ganar más para darle más cosas. No es ganar más plata, más dinero para darle más cosas. No. Sino el cuidar el bien de los míos, el bien de su alma. El estar con ellos. Y así vamos comprobando lo que es mejor, lo que es agradable a Dios. No conformándonos a este mundo, sino siendo transformados por medio de la renovación de nuestra mente, a través de la palabra de Dios, a través de los principios que Cristo nos ha dado en su palabra. Y esta es la obra que hace el Espíritu Santo en los creyentes. Los capacita para que puedan discernir, para que puedan probar, evaluar qué es lo mejor, qué es lo que le agrada más a Dios. Bueno, hermanos, espero que estas cosas nos ayuden a ser mejores siervos de Dios y así podamos comprobar su buena voluntad y la llevemos a cabo, comprobando, evaluando. Y a los amigos que están entre nosotros oyendo estas cosas, quiero decirte que no tienes que buscar en lo que Dios no ha revelado. Tú no tienes que estar buscando en la mente secreta de Dios, bueno, me ha escogido Dios. ¿Soy yo de los elegidos? ¿Dios me ha escogido desde la eternidad? ¿Soy yo un reprobado? Esa es la voluntad secreta de Dios. No pretendas entrar ahí. No tienes que estar buscando ahí. Pero si hay una voluntad revelada de Dios, está al alcance de tu comprensión. Y es lo que Cristo manda a todos los hombres en todo lugar. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Buscadme y viviréis. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Es ahí por donde tienes que ir. Esa es la voluntad revelada de Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Busca a Cristo y vivirás. Confiesa tus pecados y apártate de tus pecados y alcanzarás misericordia. Te lo dice de Cristo, Alcanzarás misericordia. Esa es la buena voluntad de Dios para ti. Y ese es el camino que debes buscar. Y el camino por el que debes transitar. Para que puedas comprobar un día la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar, hermanos.